Mis padres me desconocieron por ser zurda. Ahora, exigen que yo pague la universidad de mi hermana. La noche en que mis padres me echaron a la calle, yo estaba haciendo mi tarea en la mesa de la cocina. Eso era todo. Eso era todo lo que estaba haciendo. Tenía 16 años, tenía un examen de geometría al día siguiente y estaba resolviendo demostraciones matemáticas mientras mi madre preparaba la cena y mi padre leía el periódico como si todavía estuviéramos en 1985. Mi hermana menor, Vanessa, estaba sentada frente a mí, fingiendo estudiar, pero en realidad solo me observaba con esa mirada que siempre tenía. Esa mirada que hacía que sus ojos se entrecerraran y las comisuras de su boca se curvaran hacia arriba, como si estuviera esperando que ocurriera algo divertido a mis expensas. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando la casa se quedó en silencio. Mi madre dejó de mover la cuchara en la olla de los frijoles. El periódico de mi padre bajó centímetro a centímetro hasta que pude ver su rostro, y su mandíbula estaba tan tensa que podía ver el músculo palpitando cerca de su oreja. Ambos estaban mirando mi mano izquierda, la que sostenía el lápiz. Verán, soy zurda. He sido zurda desde que pude sostener una crayola. Y en mi familia eso era básicamente lo mismo que haber nacido con cuernos y cola. Mis padres tenían esta creencia, esta idea arraigada de que ser zurdo estaba mal. No solo que era inconveniente o inusual, sino moralmente incorrecto. Como si ser zurda significara que había algo roto dentro de mí que nunca podría arreglarse. Pasaron toda mi infancia tratando de curarme. Cuando tenía 5 años, mi madre me quitaba la crayola de la mano izquierda y la empujaba en mi derecha una y otra vez, hasta que yo lloraba tan fuerte que ya no podía ver el libro para colorear. Cuando tenía 8 años, mi padre me obligaba a escribir planas con la mano derecha todas las noches durante un mes. Usaré mi mano correcta. Usaré mi mano correcta. 500 veces. Mi letra parecía la lectura de un sismógrafo y la muñeca me dolía durante semanas, pero aún así no podía hacerlo. Mi cerebro simplemente no estaba conectado de esa manera. Pero lo peor fue cuando tenía 12 años. Esa noche también estaba haciendo tarea. Matemáticas, creo. Y estaba escribiendo con la mano izquierda porque mis padres no estaban en casa y estaba cansada de fingir. No escuché a mi madre entrar detrás de mí. No supe que estaba allí hasta que agarró mi muñeca izquierda y me arrancó de la silla con tanta fuerza que mi hombro tronó. «Te lo dije», dijo ella. Y su voz temblaba, pero no de ira. De algo más. Algo que parecía miedo, pero se sentía como odio. «Te dije lo que pasaría si seguías usando esta mano». Me arrastró hasta la cocina. Encendió la estufa. Y sostuvo mi antebrazo sobre el quemador hasta que estuve gritando tan fuerte que los vecinos casi llamaron a la policía. La cicatriz todavía está allí. Un parche de piel moteada y brillante en mi antebrazo interno que nunca ha coincidido del todo con el resto de mí. Cuando la gente pregunta al respecto, les digo que fue un accidente cocinando. Lo cual supongo que técnicamente no es una mentira. Después de eso aprendí a escribir con la mano derecha frente a ellos. Aprendí a comer con la mano derecha, a saludar con la mano derecha, a hacer todo con la mano derecha mientras me observaban. Pero cuando estaba sola, seguía siendo yo. Seguía siendo zurda. Seguía siendo la hija que no podían arreglar, sin importar cuánto lo intentaran. Vanessa lo sabía, por supuesto. Ella siempre lo supo. Y lo usaba como un arma. Ella era 2 años menor que yo. Rubia donde yo era morena. Diestra donde yo era la equivocada. Ella era todo lo que mis padres querían. Y lo sabía desde el momento en que tuvo edad suficiente para entender que yo era la decepción de la familia. Me atrapaba escribiendo con la mano izquierda y amenazaba con decirle a nuestros papás. Accidentalmente golpeaba cosas hacia mi mano izquierda durante la cena para que mis padres me vieran atraparlas mal. Me dijo una vez, cuando estábamos solas, que deseaba que yo nunca hubiera nacido porque entonces no tendría que compartir habitación con alguien maldita. Esa era la palabra que usaban. Maldita. Como si ser zurda fuera una enfermedad contagiosa o un castigo de Dios por algo que hice en una vida pasada. Mi madre decía que venía de su abuela, quien también era zurda y que murió joven y sola. Es una señal, me decía, sacudiendo la cabeza como si yo ya estuviera condenada. Es una señal de que algo anda mal con tu alma. Así que cuando mi padre me miró a través de esa mesa de la cocina la noche que cumplí 16 años y me vio escribiendo con la mano izquierda, vio que todos sus años de entrenamiento, castigo y esa horrible noche junto a la estufa no me habían arreglado, algo en su rostro simplemente se apagó. «Todavía lo estás haciendo», dijo. No dije nada. Me quedé allí sentada, con el lápiz congelado a mitad de una ecuación, viendo cómo su rostro pasaba de estar tenso a relajado, a algo que nunca había visto antes. Era como si estuviera mirando a una extraña, como si finalmente hubiera renunciado a la idea de que yo alguna vez fuera la hija que él quería. «David», dijo mi madre desde la estufa, con la voz fina y llena de advertencia. Pero mi padre ya se estaba levantando. Ya estaba doblando su periódico y colocándolo sobre la mesa con una calma aterradora, como si estuviera a punto de hacer algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. «Trae una bolsa», le dijo a mi madre. «Una bolsa, puede llevarse su ropa». Recuerdo la forma en que el lápiz se me cayó de la mano. Recuerdo la forma en que rodó sobre mi tarea de geometría y cayó por el borde de la mesa. Recuerdo pensar que esto no podía estar pasando incluso mientras mi madre pasaba a mi lado hacia el armario del pasillo, incluso mientras la cara de Vanessa se partía en una enorme sonrisa, como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo.
Papá, dije, y mi voz salió toda mal, aguda, temblorosa e infantil de una manera que odié. Papá, lo siento. No estaba pensando. Usaré mi mano derecha, lo prometo, nunca más. Es demasiado tarde. Ni siquiera me estaba mirando. Estaba mirando la mesa, mi tarea, las marcas de lápiz que había hecho con mi mano equivocada. Lo hemos intentado todo. Te hemos dado 16 años y sigues igual. Sacudió la cabeza. No podemos tener esto en nuestra casa nunca más. No es correcto. No es natural. Mi madre regresó con una bolsa de basura. De plástico negro. Del tipo que usábamos para las hojas del jardín. Me la tendió sin mirarme a los ojos. Tienes 10 minutos, dijo. Toma lo que puedas cargar. Miré a Vanessa. No sé por qué. Tal vez pensé que diría algo. Haría algo. Mostraría alguna pequeña señal de que entendía que esto era una locura. Pero ella solo estaba sentada allí con la barbilla apoyada en su mano, mirándome como si fuera un programa de televisión que realmente estaba disfrutando. Adiós, fenómeno, dijo. Y movió los dedos hacia mí en un pequeño saludo que me hizo querer vomitar. No recuerdo haber empacado la bolsa. No recuerdo haber elegido qué llevar. Solo recuerdo estar parada en el porche delantero en calcetines porque había olvidado mis zapatos, sosteniendo una bolsa de basura llena de lo que fuera que hubiera logrado agarrar, viendo a mi padre cerrarme la puerta en la cara. No dijo adiós. No dijo nada. Simplemente cerró la puerta, apagó la luz del porche y me dejó parada allí en la oscuridad. Caminé casi 5 kilómetros hasta la casa de mi tía Raquel. Ella era la hermana de mi madre, la oveja negra de la familia porque se había mudado lejos. Se había casado con un hombre que mis abuelos no aprobaban, y en general, se negaba a seguir las tonterías de la familia. Solo la había visto un puñado de veces en días festivos, pero siempre había sido amable conmigo. Siempre me pasaba postre extra y me decía que yo era perfecta exactamente como era. Cuando abrió la puerta y me vio parada allí, descalza, temblando y aferrada a una bolsa de basura, no hizo preguntas. Simplemente me jaló hacia adentro, me envolvió en una manta y me dejó llorar hasta que no pude respirar. «Es por lo de la mano, ¿verdad?», dijo finalmente, no como una pregunta. Y cuando asentí, cerró los ojos y dijo, «Debí haberte sacado de ahí hace años». Ella y su esposo, el tío Carlos, me acogieron esa noche. Me inscribieron en una nueva escuela. Pagaron mi terapia, la universidad y todo lo demás que mis padres deberían haberme dado. Se convirtieron en mi verdadera familia, los que me enseñaron lo que significaba ser amada sin condiciones. Nunca volví a hablar con mis padres, ni una sola vez en 19 años, pero me mantuve informada de lejos. Configuré algunas alertas en Google. Revisaba las redes sociales de Vanessa tal vez 1 o 2 veces al año, solo para recordarme a mí misma que había tomado la decisión correcta al nunca mirar atrás. Supe cuando mi padre se jubiló. Supe cuando se mudaron a un lugar más pequeño. Supe que Vanessa había abandonado la universidad después de su 2.º año, aunque nunca supe por qué. No había visto a estas personas en 19 años y de repente, están en mi puerta como si nada hubiera pasado. Los dejé entrar, no porque quisiera escuchar su disculpa, sino porque quería saber qué era lo que realmente buscaban. Pensaron que había olvidado. Pensaron que me había ablandado. No tenían idea de en quién me había convertido. Déjenme contarles lo que tuvieron la audacia de pedirme. Mi madre estaba llorando antes incluso de sentarse. No eran lágrimas reales, no lo creo, sino esa humedad teatral que solía hacer cada vez que quería simpatía. Se secó los ojos con un pañuelo que había sacado de su bolsa y miró alrededor de mi sala como si estuviera evaluándola para ver cuánto valía. «Esto es hermoso, Nora», dijo, usando el nombre que no había escuchado en 19 años en su voz. «Te ha ido muy bien. Siempre supimos que así sería». Me quedé parada junto a la puerta, no les ofrecí nada de beber, no les dije que se pusieran cómodos. «¿Por qué están aquí?», dije. Mi padre estaba haciendo esa cosa que solía hacer cuando yo era niña, donde miraba todo en la habitación excepto a la persona con la que se suponía que estaba hablando. Sus ojos fueron a mi librero, mi chimenea, las fotos enmarcadas. «Hemos estado pensando mucho en la familia últimamente», comenzó mi madre, «sobre cómo dejamos que las cosas se desmoronaran, sobre cómo podríamos haber manejado las cosas de manera diferente, y nos dimos cuenta de que no queremos morir sin arreglar las cosas contigo». «No nos estamos muriendo», agregó mi padre rápidamente, como si eso se supusiera que fuera tranquilizador. «Estamos sanos. Solo queremos decir, nos estamos haciendo viejos. No tenemos para siempre». Esperé. Sabía que venía algo más. La preparación para la petición, los halagos antes de la puñalada. «A Vanessa le va bien», dijo mi madre, observando mi cara. «Está comprometida. Con un hombre maravilloso de una muy buena familia. Están planeando una boda en primavera». «Bien por ella», dije. Mantuve mi voz plana, neutral, como si estuviéramos discutiendo el clima. «La cosa es...». Mi madre miró a mi padre. Él le dio un pequeño asentimiento. «La cosa es que ha sido aceptada en esta escuela de negocios muy prestigiosa. Muy exclusiva. Muy cara. Muy difícil de entrar. Ok. Bueno, ahí es donde necesita ir. La familia de su prometido. Ellos tienen ciertas expectativas. Sobre educación. Sobre logros. Y Vanessa necesita este título para realmente cimentar su lugar con ellos. ¿Entiendes?». Entendí perfectamente. Vanessa se había conseguido un prometido rico con una familia estirada.
y ahora necesitaba credenciales elegantes para demostrar que era lo suficientemente buena para ellos. ¿Qué tiene que ver algo de esto conmigo?, dije. Mis padres intercambiaron otra mirada. El llanto de mi madre se había detenido. Sus ojos estaban secos ahora, calculadores. Los tiempos han sido difíciles, dijo mi padre lentamente. La economía, la jubilación, hemos tenido algunos contratiempos. No estamos en posición de ayudar a Vanessa con su colegiatura. Y pensamos, intervino mi madre, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de dar una noticia emocionante. Dado que te ha ido tan bien, dado que claramente tienes los recursos, pensamos que tal vez querrías ayudar a tu hermana, como un gesto familiar, para mostrar que nos has perdonado y que estás lista para seguir adelante juntos. Ahí estaba. La petición. 19 años de silencio, y aparecen en mi puerta queriendo dinero para la hija que eligieron quedarse. No, dije. Mi madre parpadeó rápidamente, como si acabara de hablar un idioma extranjero. ¿Disculpa? No, no pagaré la universidad de Vanessa. ¿Había algo más? Ahora espera un momento, dijo mi padre sentándose más derecho. Ni siquiera lo has pensado. Estamos hablando de familia, tu propia hermana. Mi hermana me vio ser quemada y no hizo nada. Mi hermana pasó años haciendo mi vida miserable y estaba encantada cuando me echaron. Ella no es mi familia. Nunca lo fue. Eso no es justo, dijo mi madre, su voz volviéndose aguda. Eran niñas. Los niños son crueles a veces. No puedes reprocharle eso para siempre. De hecho, sí puedo. Mírenme hacerlo. La cara de mi padre se estaba poniendo roja ahora. Ese viejo rubor familiar que recordaba de mi infancia. El que significaba que había presionado demasiado. Dicho demasiado. Existido demasiado ruidosa. Siempre has sido egoísta, dijo. Incluso de niña, siempre pensando en ti misma. Nunca en la familia. Pasamos 16 años tratando de ayudarte y nunca agradeciste nada de eso. ¿Ayudarme? Me reí y salió áspero. Me quemaron. Me echaron a la calle. Eso no es ayuda. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo mi madre. No podíamos tener eso. Esa influencia en nuestra casa nunca más. No con Vanessa allí. Teníamos que pensar en su futuro. ¿Y cómo se ve su futuro ahora?, pregunté. Abandonó la universidad, rogándole dinero a la hermana que desconoce. Parece que hicieron un gran trabajo protegiéndola. Ella no abandonó. Mi padre espetó. Ella perdió su beca. Hay una diferencia. Algo en la forma en que lo dijo me hizo pausar. La actitud defensiva. La forma en que sus ojos se apartaron de los míos justo después. ¿Cómo la perdió?, pregunté. Las manos de mi madre se retorcieron en su regazo. La mandíbula de mi padre trabajaba como si estuviera masticando palabras que no quería decir. No importa cómo, dijo mi madre finalmente. El punto es que ella necesita ayuda ahora y tú estás en posición de darla. ¿Cómo la perdió?, repetí. Hubo un incidente, dijo mi padre. Un malentendido. La escuela exageró. ¿Qué tipo de incidente? Más silencio. Se estaban mirando el uno al otro ahora, teniendo algún tipo de conversación sin palabras de la que yo no era parte. Observé sus rostros. La forma en que las cejas de mi madre se juntaban. La forma en que mi padre dio una pequeña sacudida de cabeza. No fue nada, dijo mi madre. Una infracción de tránsito menor. Pero la escuela tenía estas políticas ridículas sobre la conducta estudiantil y ellos. Infracción de tránsito, dije. ¿Quieres decir que la atraparon manejando ebria? La forma en que ambos se quedaron quietos me dijo todo lo que necesitaba saber. No fue. Mi padre comenzó, luego se detuvo. Tragó saliva, empezó de nuevo. Fue un error. Una noche de mal juicio, ella era joven, no sabía lo que hacía. ¿Alguien resultó herido? El silencio esta vez fue diferente. Más pesado. La cara de mi madre se había puesto pálida y estaba agarrando las correas de su bolsa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. ¿Alguien resultó herido?, dije de nuevo. Fue un accidente, susurró mi madre. Ella no quiso hacerlo. Apenas estaba por encima del límite y estaba oscuro, y la chica simplemente salió de la nada. La chica simplemente salió de la nada. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. ¿Qué le pasó a la chica? Está bien, dijo mi padre rápidamente. Demasiado rápido. Se recuperó. Está completamente bien ahora. ¿Se recuperó de qué? Ninguno de los dos respondió. No me miraban. No se miraban el uno al otro. El reloj de pie en la esquina marcaba el silencio, contando segundos que parecían horas. Díganme qué pasó, dije. Y mi voz se había vuelto tranquila ahora. Peligrosamente tranquila. Díganme exactamente qué pasó, o voy a llamar a la policía ahora mismo y pedirles que busquen cualquier accidente que involucre a Vanessa en los últimos 5 años. Mi madre hizo un sonido que fue casi un sollozo. Su pierna, dijo. La pierna de la chica resultó herida. Necesitaba cirugía. Pero está bien ahora. Está caminando. Está completamente. ¿Cuántas cirugías? Nora, por favor. ¿Cuántas? 3. La voz de mi padre era apenas audible. 3 cirugías. Y hay algunos problemas continuos. Pero nos encargamos de eso. Lo manejamos. ¿Lo manejaron cómo? Llegamos a un arreglo con la familia. Estaba mirando sus zapatos de nuevo, hablándole al piso. Acordaron no presentar cargos.
Vanessa acordó tomar algunas clases, hacer servicio comunitario. Todos estuvieron de acuerdo en que era mejor simplemente seguir adelante. Lo sobornaron, dije. Le pagaron a la familia para que se quedara callada y Vanessa no tuviera antecedentes penales. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a nuestra hija. La voz de mi madre tenía acero ahora, defensiva y dura. Cualquier padre habría hecho lo mismo. ¿Cuánto? Ella apretó los labios. ¿Cuánto costó hacer desaparecer un delito grave? 200,000 pesos, dijo mi padre, y finalmente me miró. Sus ojos estaban húmedos, llorosos por la edad y algo más. La familia no tenía abogado. No sabían lo que podrían haber obtenido. Solo querían lo suficiente para cubrir sus facturas médicas. Así que les dimos 200,000 pesos y firmaron los papeles y eso fue todo. Me recosté en mi silla. Mi mente estaba dando vueltas, tratando de procesar lo que me estaban diciendo. 200,000 pesos. Eso es todo lo que había costado hacer desaparecer el crimen de Vanessa. Eso es todo lo que la familia había pedido porque estaban asustados y abrumados y no sabían más. Y mis padres habían saltado al trato, felices de pagar una fracción de lo que el caso podría haber valido solo para mantener a su preciosa hija fuera de la cárcel, y ahora estaban quebrados de todos modos. No por el acuerdo, sino porque habían pasado los últimos 4 años financiando el estilo de vida de Vanessa, su departamento, su coche, sus vacaciones, todas las cosas que necesitaba para mantener la imagen de una joven exitosa digna de casarse con una familia adinerada. Así que déjenme entender esto, dije lentamente. Vanessa casi mató a alguien. Ustedes le pagaron a la familia 200,000 pesos porque no sabían defenderse. Y ahora están en la ruina porque han estado financiando su vida entera desde entonces y quieren que yo pague su universidad. No es así, dijo mi madre. Lo estás haciendo sonar. Es exactamente así, me levanté. Mis piernas se sentían temblorosas, pero mi voz era firme. Vanessa debería estar en la cárcel ahora mismo. Debería tener antecedentes penales. En cambio, está comprometida con un tipo rico y tratando de entrar a una escuela de negocios y quieren que yo financie eso. Quieren que ayude a la hija que protegieron después de que destruyó la vida de alguien, cuando a mí me echaron por escribir con la mano izquierda. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Lárguense, dije. Mi padre se levantó lentamente, como si le dolieran los huesos. Me miró al pasar y esperé ver vergüenza o culpa o algo parecido al arrepentimiento. Pero todo lo que vi fue cansancio, frustración, como si yo estuviera siendo irrazonable y difícil. Mi madre se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, el mismo floral que había usado cuando yo era niña. Siempre fuiste cruel, dijo suavemente. Incluso de niña, fría, egoísta y cruel, intentamos con todas nuestras fuerzas amarte y lo hiciste imposible. Me alegro de que te enviáramos lejos. Habrías destruido esta familia si te hubieras quedado. Le sonreí. Se sintió extraño en mi cara. Yo no destruí esta familia. Vanessa lo hizo. La diferencia es que ustedes se lo permitieron. Salió sin decir otra palabra. Vi el viejo auto de mi padre salir de mi entrada. Lo vi girar en la calle y desaparecer en la esquina. Vi su auto alejarse y mis manos no dejaban de temblar. Pero no era de tristeza. Era de rabia. Vanessa casi había matado a alguien y se había ido limpia, mientras que a mí me echaron por ser zurda. Su prometido rico no tenía idea de con quién se estaba casando. Pero luego mi hermana apareció en mi puerta y todo empeoró mucho más. 3 semanas después, estaba investigando al prometido de Vanessa cuando sonó el timbre. Había pasado esas semanas indagando, averiguando todo lo que podía sobre Diego, sobre su familia, sobre su bufete de abogados y sus fundaciones benéficas y sus conexiones sociales. Había aprendido que su padre había sido juez federal antes de dedicarse a la práctica privada, que su madre venía de dinero viejo y estaba en los consejos de media docena de organizaciones sin fines de lucro, que eran el tipo de familia que investigaba a todos los que se acercaban a ellos, que verificaban los antecedentes de los socios comerciales y probablemente también de los intereses románticos, lo que significaba que o no habían investigado a Vanessa, o Vanessa de alguna manera había ocultado todo. Todavía estaba tratando de averiguar cómo acercarme a Diego cuando el timbre sonó de nuevo. Más insistente esta vez. Suspiré y me alejé de mi escritorio. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla, y sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Vanessa estaba parada en mi porche. Se veía diferente a como lo hacía en sus fotos de Instagram, más delgada, más pulida. Llevaba una blusa color crema y pantalones a medida que probablemente costaban más que mi primer coche. Y su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas. Parecía que estaba a punto de entrar a un almuerzo en el club campestre. No aparecer sin previo aviso en la casa de la hermana que no había visto desde que éramos adolescentes. Por un momento me quedé allí, congelada, mi mano en el pomo de la puerta. Podía fingir que no estaba en casa. Podía llamar a la policía. Podía hacer 100 cosas aparte de abrir esta puerta y enfrentar a la persona que había hecho de mi infancia un infierno. Pero había pasado 19 años huyendo de mi familia, escondiéndome, construyendo muros. Y estaba cansada de tener miedo. Abrí la puerta. «Nora», dijo Vanessa. Y sonrió. La misma sonrisa que solía darme justo antes de decirles a nuestros padres que había estado usando mi mano izquierda de nuevo. «Es tan bueno verte». No dije nada, solo me quedé allí. Una mano en la puerta.
la otra en el marco, bloqueando la entrada. Su sonrisa parpadeó. ¿Puedo pasar? Deberíamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí, su voz seguía siendo dulce, pero había algo debajo ahora. Algo afilado. Mamá y papá me contaron sobre su visita, sobre cómo te negaste a ayudar. Pensé que tal vez podría hacerte cambiar de opinión. No puedes. Verás, esa es la cosa. Dio un paso más cerca y pude oler su perfume. Algo caro y penetrante. No creo que entiendas la situación en la que estás. No creo que entiendas lo que está en juego aquí. Entiendo perfectamente. ¿Quieres dinero? Dije que no. Fin de la conversación, no es tan simple. Su sonrisa se amplió pero no llegó a sus ojos. ¿Mamá y papá te contaron sobre mi prometido? Diego. ¿Su familia es? Bueno, son todo. Dinero viejo, viejas conexiones, gente de apellido. El tipo de gente que puede hacer que las cosas sucedan o hacer que las cosas desaparezcan. Bien por ti. También son el tipo de personas que se preocupan mucho por la reputación, por la imagen, por asegurarse de que todos los que llevan su apellido sean apropiados. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Diego no sabe de ti, por cierto. Hasta donde él sabe, soy hija única. Le dije que mis padres intentaron durante años tener más hijos, pero no pudieron. Le pareció muy trágico. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No sorprendida exactamente. Había asumido que ella me había borrado de su historia, pero escucharla decirlo tan casualmente, tan como si fuera un hecho, como si yo fuera solo un inconveniente que había ordenado. ¿Por qué me dices esto? Die, porque quiero que entiendas lo que pasará si no me ayudas. Se inclinó más cerca y su voz bajó a casi un susurro. Ya hablé con Diego sobre la posibilidad de que aparezcas. Le dije que tengo una pariente separada que tiene problemas, mentalmente inestable. Alguien que fue sacada de nuestra casa cuando era adolescente porque era violenta y peligrosa. Le dije que esta persona podría intentar contactarlo en algún momento, podría intentar decirle mentiras sobre mí, y que debería ignorar cualquier cosa que diga. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Apreté el marco de la puerta con más fuerza. Fue muy comprensivo. Continuó Vanessa. Dijo que cada familia tiene a alguien así. Una oveja negra. Una niña problema. Prometió que no se involucraría con nadie que intentara difundir mentiras sobre mí. La miré fijamente. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Se me había adelantado. Ya había envenenado el pozo. Ya se había asegurado de que cualquier cosa que le dijera a Diego fuera descartada como los desvaríos de una loca. «Estás mintiendo», dije. Pero mi voz salió más débil de lo que quería. «¿Lo estoy?» Sacó su teléfono, tocó un par de veces y lo levantó para que pudiera ver la pantalla. Una conversación de texto. El nombre de Diego en la parte superior. «Acabo de hablar con D sobre la situación familiar», había escrito Vanessa. «Ahora sabe sobre mi pariente con problemas». Fue tan dulce al respecto. Dijo que nunca dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros. La respuesta de Diego. «Por supuesto que no. Las cosas de familia son complicadas. Te cubro la espalda. Te amo». Vanessa guardó su teléfono todavía sonriendo. «Así que así es como va a funcionar esto. Vas a pagar mi colegiatura. 3 millones de pesos por 2 años. Y a cambio desapareceré de tu vida para siempre. Nunca volverás a saber de mí ni de mamá y papá. Todos fingiremos que no existes. Lo cual, seamos honestas, es lo que todos quieren de todos modos. Y si no lo hago, entonces haré tu vida muy, muy difícil». Su sonrisa se volvió afilada. Ya le advertí a Diego. Eso fue solo el comienzo. Si no pagas, encontraré a tu jefe, a tus vecinos, a tus amigos. Les diré a todos los que conoces que eres violenta, inestable y peligrosa. Y cuando intentes defenderte, cuando intentes decirle a la gente la verdad sobre nuestra familia, nadie te creerá. Porque ya habré preparado el terreno. Extendió la mano y me dio palmaditas en la mejilla, un gesto tan condescendiente que hizo que se me erizara la piel. «Piénsalo», dijo. «Estaremos en contacto». Se dio la vuelta y bajó los escalones de mi entrada, se subió a un elegante BMW blanco y se alejó. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo después de que se fue. Mis manos temblaban. Mi mente daba vueltas. Me había superado antes de que yo supiera que estábamos jugando un juego. Entré y me senté en mi sofá y traté de pensar. Vanessa ya había hablado con Diego. Me había pintado como mentalmente inestable, como peligrosa, como alguien cuyas palabras no podían ser confiadas. Si lo contactaba ahora, probablemente me descartaría de inmediato. Probablemente le contaría a Vanessa al respecto y ella lo usaría como más munición en mi contra. Pero no podía simplemente no hacer nada. No podía dejarla ganar. No podía pagar 3 millones de pesos a la hermana que me había atormentado toda mi infancia, que me había visto ser quemada y se había reído, que me había saludado mientras yo estaba en el porche con nada más que una bolsa de basura. Y no podía dejar que Diego se casara con alguien que casi había matado a una mujer y lo había encubierto. Él merecía saber quién era ella realmente, incluso si no quería escucharlo. Vanessa le había advertido sobre mí. Le había dicho que ignorara cualquier cosa que yo dijera, pero no podría haberlo preparado para evidencia real. Ella no podía explicar documentos judiciales, registros de acuerdos y una cicatriz en mi brazo que probaba cómo era realmente mi familia.
Solo tenía que encontrar una manera de hacer que los mirara. Tomé mi teléfono y llamé a la tía Raquel. Necesito tu ayuda, dije cuando contestó. Necesito encontrar registros de un acuerdo. Algo que fue sellado, algo que mis padres pagaron para hacer desaparecer. Raquel guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, cuéntame todo. Así que lo hice. La visita de mis padres, lo que había aprendido sobre el accidente de Vanessa, el encubrimiento, el chantaje, todo. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Siempre supe que volverían arrastrándose eventualmente. Solo pensé que sería cuando necesitaran un riñón, no dinero para la universidad. ¿Puedes ayudarme a encontrar los registros? Conozco a alguien que podría desenterrarlos. Mi amiga Gloria trabaja en los juzgados del centro. Ella sabe cómo navegar archivos sellados. Raquel hizo una pausa. No es estrictamente legal lo que le estoy pidiendo que haga. Pero si estás segura de que esto es lo que quieres. Estoy segura. Entonces la llamaré hoy. Vanessa pensó que ya había ganado. Pensó que había bloqueado cada camino que yo podía tomar, pero olvidó una cosa. Le advirtió que yo estaba loca. Nunca pensó que yo tendría pruebas. Iba a enviar un correo electrónico a su prometido directamente y hacer que mirara cada documento, cada registro, cada pieza de evidencia que probaba quién era ella realmente. Vanessa envenenó el pozo. Yo estaba a punto de mostrarle lo que realmente había en el agua. A Gloria le tomó 3 días encontrar los registros. Se los envió a Raquel, quien me los reenvió con una nota que decía, ten cuidado con estos. Y asegúrate. Estaba segura. Los documentos eran condenatorios. Vanessa había estado casi al doble del límite legal de alcohol cuando golpeó a una mujer en un paso de peatones fuera del campus. La víctima había sido una joven de 22 años, una estudiante de enfermería que caminaba a casa desde su turno en el hospital. El impacto le había destrozado la pierna en 4 lugares. Necesitó 3 cirugías. El acuerdo había sido por 200,000 pesos, pagados en una sola suma global. A cambio, la familia había acordado no presentar cargos y no hablar públicamente sobre el accidente. 200,000 pesos. Eso es lo que mi hermana había pagado para alejarse de casi matar a alguien, menos del costo de un auto usado. Ahora tenía evidencia. Evidencia real y verificable de que Vanessa no era quien fingía ser. La pregunta era cómo hacer que Diego la mirara. Pensé en lo que Vanessa había dicho. Él ya piensa que estás loca. Cualquier cosa que digas solo probará que tengo razón. Probablemente tenía razón. Si le enviaba un mensaje a Diego de la nada, podría borrarlo sin leerlo. Si me presentaba en su oficina, podría llamar a seguridad. Ella lo había preparado para exactamente este escenario, pero tenía que intentarlo porque la alternativa era pagarle a Vanessa o dejar que destruyera mi reputación. Y no estaba dispuesta a hacer ninguna de las dos cosas. Encontré el correo electrónico de Diego a través del sitio web de su empresa. Pasé 2 horas redactando un mensaje, borrándolo, empezando de nuevo. Finalmente, me decidí por algo breve y directo. Diego, mi nombre es Nora, soy la hermana mayor de Vanessa. Sé que te ha hablado de mí y sé lo que te ha dicho. Te escribo de todos modos porque tengo información que necesitas ver antes de tu boda. No te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que mires los documentos que he adjuntado y los verifiques tú mismo. Si son falsos, sabrás que soy exactamente quien Vanessa dice que soy. Pero si son reales, mereces saber con quién te estás casando realmente. Por favor, solo mira. Adjunté los expedientes judiciales, el acuerdo de conciliación, el nivel de alcohol en sangre de Vanessa del informe policial. Luego presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. No esperaba una respuesta. Supuse que vería mi nombre. Recordaría lo que Vanessa le había dicho y borraría el correo electrónico sin abrirlo. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación. Diego había respondido. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero Vanessa me advirtió que podrías intentar algo como esto. Me dijo que te sacaron de su familia cuando eras adolescente porque eras violenta e inestable. Me dijo que podrías intentar contactarme con mentiras fabricadas. No voy a participar en cualquiera que sean los delirios bajo los que operas. No me contactes de nuevo. Leí el correo electrónico 3 veces. Cada vez sentí algo diferente. Primero, desesperación. No iba a escuchar. Vanessa había ganado. Luego, ira. Ni siquiera había mirado los documentos. Me había descartado sin molestarse en verificar si lo que yo decía era cierto. Finalmente, determinación, porque su correo electrónico me decía algo importante. Estaba a la defensiva. Estaba enojado. Lo que significaba que alguna parte de él no estaba segura. Alguna parte de él había mirado mi mensaje y había sentido un destello de duda. Solo tenía que convertir ese destello en una llama. Le respondí. Entiendo por qué no confías en mí. Vanessa te dijo exactamente qué pensar sobre mí antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Eso es lo que ella hace. Controla la narrativa. Se asegura de que todos vean exactamente lo que ella quiere que vean. Pero no te estoy pidiendo que confíes en mí. Te estoy pidiendo que confíes en hechos verificables. Los documentos que te envié son reales. Expedientes judiciales. Registros de acuerdos. Informes policiales. Tienen números de caso. Tienen fechas. Tienen firmas. Puedes verificar cada uno de ellos tú mismo. Si estoy mintiendo, si estos documentos son fabricados, entonces probarlo debería ser fácil. Llama al juzgado. Solicita los registros. Haz que el bufete de tu padre lo investigue.
Haz lo que necesites hacer para probar que soy la mentirosa mentalmente inestable que Vanessa dice que soy. Pero si tienes miedo de verificar, si prefieres no saber, entonces pregúntate por qué. Pregúntate por qué Vanessa te dijo que yo era peligrosa antes de que yo intentara contactarte. Pregúntate por qué te hizo prometer ignorar cualquier cosa que yo dijera. Pregúntate por qué está tan decidida a asegurarse de que nunca escuches mi versión de la historia. No te voy a contactar de nuevo. Tienes los documentos. Tienes los números de caso. Lo que hagas con ellos depende de ti. Envié el correo electrónico. Luego dejé mi teléfono y esperé. Los siguientes 2 días fueron una agonía. Revisé mi correo obsesivamente, buscando cualquier señal de que Diego hubiera respondido. Pero no hubo nada. Ninguna respuesta. Ningún reconocimiento. Solo silencio. Empecé a pensar que había fallado, que había borrado mi segundo correo electrónico tal como le había dicho que no hiciera, que Vanessa había ganado después de todo. Entonces, al tercer día, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. La línea de asunto estaba vacía. El cuerpo tenía solo 5 palabras. ¿Podemos vernos en persona? Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo antes de poder obligarme a responder. Sí, dime hora y lugar. Acordamos reunirnos esa tarde en una cafetería en el centro. Territorio neutral. Lo suficientemente público como para que ninguno de los dos tuviera que preocuparse de que el otro fuera peligroso. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café negro y me senté en una mesa en la esquina trasera donde podía ver la puerta. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Esta era mi única oportunidad. Si no podía convencerlo, nunca tendría otra oportunidad. Diego entró exactamente a las 3 de la tarde. Se veía diferente de lo que esperaba. Las fotos que había visto en línea mostraban a alguien pulido y seguro. Todo trajes caros y sonrisas fáciles. El hombre que caminaba hacia mí ahora parecía cansado. Su traje estaba arrugado como si hubiera dormido con él. Sus ojos tenían ojeras oscuras. Su mandíbula estaba tensa por la tensión. Me vio y caminó lentamente como si se acercara a algo que podría morder. ¿Nora?, dijo. Diego. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Gracias por venir. Se sentó. No pidió nada. Solo entrelazó las manos sobre la mesa y me miró. Sus ojos estaban cautelosos, sospechosos, buscando señales de la persona loca que Vanessa había descrito. Antes de empezar, dijo, quiero que sepas que casi no vengo. Casi borro tus correos electrónicos, bloqueo tu dirección y olvido que existes. Eso es lo que Vanessa me dijo que hiciera. Eso es lo que tenía sentido. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Se quedó callado por un momento. Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando palabras que no quería decir. Porque verifiqué los números de caso, dijo finalmente. Los que estaban en esos documentos que enviaste. Hice que alguien en el bufete de mi padre sacara los registros. Y eran reales. Todo lo que me enviaste era real. Dejé escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Pero eso no significa que te crea, continuó. Y su voz se endureció. Los documentos se pueden obtener por todo tipo de razones. Tal vez estás tratando de chantajear a Vanessa. Tal vez estás tratando de extorsionarla y esta es tu palanca. El hecho de que el accidente haya ocurrido no significa que todo lo demás que dices sea cierto. Justo. Dije. ¿Qué te convencería? Me estudió durante un largo momento. Cuéntame sobre tu infancia. Dime por qué Vanessa dice que te sacaron de la casa. Ella dice que yo era violenta, inestable, peligrosa. Mantuve mi voz firme. Eso no es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Tomé aire. Esta era la parte que había estado temiendo. La parte donde tenía que abrir la herida más antigua que tenía y mostrársela a un extraño que tal vez ni siquiera me creyera. Mis padres tienen esta creencia, dije lentamente. Una superstición, supongo que la llamarías. Piensan que ser zurdo es una maldición. Una señal de que algo anda mal con tu alma. Las cejas de Diego se alzaron ligeramente, pero no dijo nada. Soy zurda. Continué, he sido zurda desde que pude sostener una crayola, y mis padres pasaron toda mi infancia tratando de arreglarme. Tratando de hacerme correcta con mi mano derecha, castigándome cuando no podía. ¿Castigándote cómo? Dudé. Este era el momento. El punto de no retorno. Cuando tenía 12 años dije, mi madre me atrapó escribiendo con la mano izquierda, me arrastró a la cocina, encendió la estufa, y sostuvo mi brazo sobre el quemador hasta que me desmayé del dolor. La cara de Diego se quedó quieta. 4 años después mi padre me atrapó escribiendo con la mano izquierda en la mesa de la cena. Decidió que ya había tenido suficiente. Me dio una bolsa de basura. Me dijo que tenía 10 minutos para empacar y me echó de la casa. Tenía 16 años. El silencio se extendió entre nosotros. Diego me miraba fijamente, su expresión ilegible. Eso es. Sacudió la cabeza. Esa es una historia increíble, si es cierta. Es cierta. Pero solo tengo tu palabra. Se recostó en su silla, y algo cambió en su rostro. La sospecha estaba de vuelta. Más dura que antes. Mira, vine aquí porque los documentos eran reales. Pero sentado aquí, escuchándote, no sé. Todo esto suena como algo sacado de una película. Padres que echan a su hija por ser zurda. Una madre que quema a su propia hija. Es mucho para creer. Entiendo. Y francamente continúo hablando sobre mí.
Cuanto más lo pienso, más se siente esto como una trampa. Vanessa me advirtió que esto podría pasar. Dijo que eras manipuladora. Dijo que tendrías toda una historia triste preparada. Algo diseñado para hacerme sentir lástima por ti. Descruzó los brazos y puso las manos sobre la mesa como si estuviera a punto de levantarse. Creo que he escuchado suficiente. Mi corazón se detuvo. Se iba. Realmente se iba. Después de todo lo que había hecho para llegar aquí, después de toda la evidencia que había reunido, iba a irse y casarse con Vanessa de todos modos. Espera, dije. Y mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Por favor, solo espera. Se detuvo, a medio levantarse de su silla. Sus ojos estaban fríos. Dame una razón. Pensé en todo lo que había pasado. 19 años de silencio. 19 años cargando esto sola. Y ahora estaba sentada frente a la única persona que realmente podía responsabilizar a Vanessa. Y estaba a punto de alejarse porque pensaba que yo estaba mintiendo. Me subí la manga. Esto, dije, y coloqué mi antebrazo sobre la mesa entre nosotros. Esta es la razón por la que deberías esperar. La cicatriz era fea bajo la dura iluminación de la cafetería. Moteada y brillante, la piel fruncida y descolorida donde había sanado mal. Se veía exactamente como lo que era. Una quemadura que había sido infligida deliberadamente, mantenida en su lugar hasta que el daño estuvo hecho. Diego se congeló. Todavía estaba medio parado, con una mano en el respaldo de su silla, pero sus ojos estaban fijos en mi brazo. Esa no es una historia, dije en voz baja. Eso no es algo que inventé. Eso es lo que mi madre me hizo cuando tenía 12 años porque escribí con la mano equivocada. Lentamente se volvió a hundir en su silla. Su rostro se había puesto pálido. Dios mío, susurró. Estaba haciendo la tarea, dije, escribiendo con la mano izquierda porque no sabía que ella llegaría a casa temprano. Me agarró y me arrastró a la cocina y sostuvo mi brazo sobre el quemador hasta que me desmayé. Me desperté en el piso de la cocina con el brazo envuelto en un trapo de cocina. Me dijo que si alguna vez volvía a usar mi mano izquierda sería peor. Diego seguía mirando la cicatriz. Su boca estaba ligeramente abierta. Su respiración se había vuelto superficial. ¿Y Vanessa? Vanessa estaba parada en la puerta. Me bajé la manga de nuevo. Tenía 14 años, lo suficientemente mayor para pedir ayuda, lo suficientemente mayor para intentar detenerlo. Pero no lo hizo, solo me vio gritar, y 4 años después, cuando mi padre finalmente me echó, me saludó desde la ventana y dijo, adiós, fenómeno. Diego estuvo callado durante mucho tiempo. Cuando finalmente me miró, sus ojos eran diferentes. La sospecha todavía estaba allí, pero ahora luchaba con algo más. Algo que parecía horror. ¿Por qué no me contaste sobre la cicatriz en tus correos electrónicos? ¿Me hubieras creído? ¿Hubieras aceptado reunirte conmigo si te hubiera dicho, por cierto, tengo una cicatriz de quemadura de cuando mi madre me torturó? Sacudí la cabeza. Hubieras pensado que estaba loca. Hubieras borrado el correo electrónico y nunca hubieras mirado atrás. La única manera de hacerte entender era mostrártelo en persona. Asintió lentamente. Podía verlo procesando, tratando de encajar esta nueva información en la imagen que tenía de su prometida. Ella me dijo que era hija única. Dijo finalmente. Me dijo que sus padres intentaron durante años tener más hijos pero no pudieron. Me dijo que su infancia fue feliz. Ella es buena en eso. En hacer que la gente vea lo que ella quiere que vean. ¿Por qué mentiría sobre tener una hermana? Porque sabía que podría intentar contactarte algún día. Porque sabía que había una posibilidad de que descubrieras su pasado, y quería asegurarse de que no creyeras nada de lo que yo dijera. Me incliné ligeramente hacia adelante. Piénsalo, Diego. Ella te contó preventivamente sobre una pariente loca y violenta que podría intentar contactarte con mentiras. Te hizo prometer ignorar cualquier cosa que dijera esta persona. ¿Por qué haría eso a menos que tuviera miedo de lo que yo pudiera decirte? Su mandíbula se tensó. Podía verlo repasando conversaciones en su mente, buscando señales que se le habían pasado por alto. Dijo que me estaba protegiendo. Dijo, pero sonó más como una pregunta que como una afirmación. ¿Protegiéndote de qué? ¿De la verdad? ¿De alguien que quería hacerle daño? ¿He intentado hacerle daño? Mantuve mi voz tranquila. Firme. Te envié documentos. Te pedí que los verificaras. Ofrecí reunirme contigo en persona y contarte mi lado de la historia. Te mostré la cicatriz que prueba cómo es realmente mi familia. ¿Suena eso como alguien que quiere causar daño? ¿O alguien que quiere que sepas la verdad? Diego no respondió. Estaba mirando la mesa, sus manos entrelazadas, cualquier cosa excepto a mí. No te estoy pidiendo que confíes en mi palabra, dije. Verificaste los documentos tú mismo. Viste la cicatriz con tus propios ojos. Vanessa golpeó a una mujer que caminaba en un paso de peatones. Le destrozó la pierna en 4 lugares. Necesitó 3 cirugías. Y en lugar de enfrentar las consecuencias, la familia de Vanessa pagó 200,000 pesos para hacer que todo desapareciera. 200,000 pesos, repitió Diego. Eso no es nada. Eso no se acerca ni de lejos a lo que valdría un caso como ese. La familia no tenía abogado. No sabían lo que podrían haber obtenido. Estaban asustados y abrumados y solo querían lo suficiente para cubrir las facturas médicas. Mis padres saltaron al trato. Hice una pausa. Esos son ellos. Esa es Vanessa. Gente que se aprovecha de los demás cuando son más vulnerables. Diego guardó silencio por un largo momento.
Cuando finalmente me miró, tenía los ojos húmedos. Si esto es cierto, dijo lentamente. Si todo lo que me estás diciendo es cierto, entonces la mujer con la que estoy comprometido es alguien a quien no conozco en absoluto. No puedo decirte qué hacer con esa información. Esa es tu elección, pero pensé que merecías la oportunidad de tomar una decisión informada antes de casarte con esta familia. ¿Por qué? Su voz se quebró en la palabra. ¿Por qué te importa lo que me pase? Nunca nos hemos conocido. Soy un extraño para ti. Pensé en la pregunta, en 19 años de ira y dolor y la ardiente necesidad de ver justicia, porque Vanessa nunca ha enfrentado consecuencias. Dije no por lo que me hizo a mí, no por lo que le hizo a esa mujer que golpeó. Pasó toda su vida lastimando a la gente y saliendo limpia y todos a su alrededor lo han permitido. Mis padres, la familia que aceptó el acuerdo, todos. Lo miré a los ojos. Eres la primera persona en posición de realmente responsabilizarla. La primera persona que podría estar dispuesta a decir no, esto no está bien. No voy a fingir que esto es normal. No te estoy pidiendo que hagas esto por mí. Te estoy pidiendo que lo hagas porque es lo correcto, porque personas como Vanessa solo se salen con la suya cuando todos a su alrededor miran hacia otro lado. Diego me miró fijamente. Su rostro era ilegible. Entonces se levantó. Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar en esto. Necesito. Sacudió la cabeza. No sé qué necesito. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Y si decido que estás mintiendo? Me miró a los ojos. Si decido que todo esto es un esquema elaborado para lastimar a Vanessa, entonces te casarás con ella y nunca te volveré a contactar. Sostuve su mirada. Pero verificaste los documentos tú mismo. Viste la cicatriz. Sabes lo que es real y lo que no. La pregunta es si estás dispuesto a actuar en consecuencia. Asintió lentamente. Luego se dio la vuelta y salió de la cafetería sin mirar atrás. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo después de que se fue. Mi café se había enfriado. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo. No sabía si había tenido éxito o había fallado. Había hecho todo lo que podía. Le había dado la evidencia. Le había dicho la verdad. Le había mostrado la cicatriz que probaba que mi historia no era una invención. El resto dependía de él. La semana siguiente fue la más difícil de mi vida. No supe nada de Diego. Tampoco supe nada de Vanessa, lo cual tomé como una señal de que él no le había contado sobre nuestra reunión. Pero tampoco sabía lo que estaba pensando. Lo que estaba decidiendo, si iba a creerme o convencerse a sí mismo de que yo era exactamente la persona que Vanessa había descrito. Saltaba cada vez que mi teléfono vibraba. Revisaba el Instagram de Vanessa obsesivamente, buscando cualquier señal de que algo hubiera cambiado. Pero sus publicaciones seguían llegando. Constantes, alegres y ajenas a todo. Fotos comprando el vestido de novia. Fotos de pruebas de pastel. Fotos de ella y Diego luciendo felices y enamorados. Tal vez no me creyó, pensé. Tal vez miró la evidencia y decidió que no importaba. Tal vez la ama lo suficiente como para perdonarla. Tal vez hice todo esto para nada. Pasaron los días. Todavía nada. Y entonces, una mañana, recibí una notificación. Vanessa había eliminado su Instagram. Revisé su Facebook, su Twitter. Desaparecido. Cada rastro de su presencia en las redes sociales borrado de la noche a la mañana. Busqué a Diego en línea. Sus perfiles todavía estaban allí, pero cada foto de Vanessa había sido eliminada. Cada mención de su relación borrada. Su estado civil cambió de comprometido a nada en absoluto. Me senté en mi sofá mirando mi teléfono tratando de procesar lo que estaba viendo. Me había creído. Había mirado la evidencia, realmente la había mirado, y había tomado su decisión. 2 semanas después de conocer a Diego para tomar café, el compromiso se canceló, y mi hermana perdió a la familia obsesionada con la imagen que tan desesperadamente había querido.